El cuerpo mental o mente razonadora. Segunda parte. Como sabemos, dos personas de muy diferente vibración en su cuerpo de deseos o emocional mostrarán sentimientos y deseos contrarios entre ellos, y solo les puede llevar a no relacionarse bien aunque apenas se hablen. Respecto a la mente es algo similar. Lo que ocurre es que los pensamientos los expresamos más fácilmente con la palabra. Por tanto, cuando varias personas no se entienden es porque ellas no están en la misma vibración o grado de desarrollo. Sin embargo, eso no evita que una forma de pensar razonada se exprese a través de la palabra y encuentre la solución al malentendido o esa forma contraria de ver las cosas o de pensar o los problemas que pueda haber entre ellos. De aquí podemos sacar también la conclusión de que cada uno de nosotros, pues se debería esforzar por comprender, ser más comprensivo o incluso tolerante con los demás, respecto a los demás, y esforzarnos por elevar su desarrollo para ser, pues eso, como digo, más comprensivo y más tolerante con el prójimo. He dicho que dos personas que no se entienden bien, me refiero a que cuando hay una gran diferencia en su educación, en su nivel moral, etcétera, la forma de pensar de uno, la personalidad es bastante diferente. La poca desarrollada, con poco conocimiento, lo que normalmente decimos una persona, un bruto, inculto, que la persona más, por decirlo así, más refinada, más que se ha esforzado por el desarrollo espiritual, que intelectual, moral, etcétera. Entonces, si compagináramos o pusiéramos las formas mentales de uno junto a las de otro, no se podrían identificar nunca por esa diferencia de desarrollo entre uno y otro. Otro aspecto sobre el uso que podemos hacer de la mente es sobre el efecto de nuestros pensamientos sobre los animales domésticos. Los estudiantes de la filosofía Rosacruz sabemos que muchos espíritus hermanos nuestros se han quedado rezagados por falta de adaptación y hoy están encarnados en, pues por ejemplo, lo que normalmente llamamos primates o antropoides. A la vez, también sabemos que los animales domésticos son los más preparados ya para la individualización futura como humanos. Pues bien, nuestro papel a través del buen uso de la mente es de suma importancia porque ellos están acelerando su desarrollo también gracias a nuestros sentimientos y pensamientos, sobre todo, como digo, los domésticos. Los domésticos están evolucionando mucho gracias a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, las vibraciones que captan en nuestras casas, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro cuidado. Por consiguiente, no solo debemos tener presente el bien o el mal que podemos hacer a los humanos con nuestra manera de pensar, sino que además deberíamos esforzarnos en ese mismo sentido respecto a los animales que nos rodean. De los 4 reinos que habitan la tierra, mineral, vegetal, animal y humano, solo la humanidad ha recibido el cuerpo mental. Sin embargo, lo mismo que las regiones inferiores del mundo del deseo compenetran la parte etérica del mundo físico, asimismo las regiones inferiores del mundo del pensamiento compenetran el mundo del deseo. Si a esto unimos que los animales domésticos tienen un cerebro más desarrollado que los demás y que conviven con la humanidad, podemos pensar que pueden utilizar materia mental de ese mundo con el cual están familiarizándose ya para su próxima individualización. Muy cerca de los animales podríamos situar a los humanos más atrasados, porque ellos utilizan materia mental de las regiones inferiores. De ahí la importancia que debemos dar a la atmósfera mental que llevemos con nosotros más allá, o sea, a cualquier sitio donde vayamos.
Como ya sabemos, los estudiantes de filosofía oculta, somos sembradores de bien o de mal según sean nuestros pensamientos. Estos afectarán a las personas según el grado de vibración de las ondas respecto al grado de desarrollo del receptor. Si las ondas del pensamiento que alcanzan a otra mente proceden de las regiones inferiores del mundo del pensamiento, no es fácil que afecten a otro cuerpo mental cuya vibración está centrada en las superiores. Sin embargo, sí es cierto que afectarán a las personas de poco razonamiento y que se suelen dejar influenciar o dominar mayormente por el cuerpo de deseos. De esta forma vemos cómo, al ser conscientes de lo que pensamos y si lo hacemos positivamente, pues podemos ayudar y acelerar el desarrollo espiritual e intelectual de las personas que nos rodean, del prójimo. Pero además, cuando nos unimos en oración o para cualquier otro propósito espiritual en común, multiplicamos el efecto que tendrá una gran duración. Los pensamientos que están en sintonía, en una vibración similar, se unen, se fortifican y trabajan para el bien de los demás que estén a su alcance. Por el contrario, si creamos pensamientos negativos sobre alguien, estos irán también a él y le perjudicarán. Pero si un aura no los deja entrar por ser más espiritual que los pensamientos enviados, entonces volverán hacia su creador por ser la línea de menor resistencia. Esto tiene mucha más importancia de lo que muchos creen, porque cuando alguien critica, maldice, sospecha o planea algo contra otro, no solo está haciendo mal a los demás por medio del mundo del pensamiento, por medio de sus pensamientos, de la materia mental, sino que además él mismo se está hundiendo en las regiones inferiores y se está creando una deuda muy seria en su destino. Cuando la vibración atrae la materia que está en su mismo grado, crea una forma de pensamiento o criatura viviente, puesto que la anima un elemental. Digamos que la fuerza de pensamiento es el alma y la materia mental es el cuerpo. Hay elementales que utilizan las formas de pensamiento, nuestros pensamientos, que para el clarividente se ve que tienen unas determinadas formas, las utilizan como vehículo. Estas formas tienen colores similares al cuerpo de deseos, pero su formación está basada en la precisión y naturaleza del pensamiento que indica la claridad de la forma. 2. La naturaleza y calidad que indica el color. Y 3. La concentración y voluntad que dará vida larga o corta a ese pensamiento. Si el pensamiento es elevado y abstracto, se rodean de materia mental, pero si es personal y material, se rodeará de materia de deseos y afectará a mucha más gente. Con nosotros puede haber varias clases de pensamientos. Primero, los que creamos y que se quedan con nosotros y los que dirigimos a un objetivo determinado. Segundo, los pensamientos que no son nuestros, pero que les atraemos por nuestra propia vibración. Y tercero, los que han creado otros y han dirigido hacia nosotros. Los que traemos, por ser de la misma vibración, pueden penetrarnos o no dependiendo de su energía. Si se agota dicha energía, la que trae consigo no podrá, y si penetra nos estimulará hacia el motivo o lo que represente el mensaje que trae el pensamiento. De cualquier forma, según pensemos, así atraeremos pensamientos similares, y cuando esto es negativo, pues vemos el mundo desde ese mismo punto de vista, equivocadamente o menos claramente. Sabemos que nuestra mente es muy poderosa, puede hipnotizar, puede extraer gran parte del cuerpo etérico en determinadas personas y puede llegar a influir en la mente de otros. Sin embargo, son pocas las veces que la utilizamos voluntariamente para hacer bien a los demás.
Seguramente que todos conocemos a alguien que necesite nuestra ayuda por estar pasando una mala etapa de su vida, o quizás sepamos de alguien que ha caído en algún vicio importante, serio. En estos casos podemos utilizar nuestra mente para enviarle pensamientos de ayuda con nuestros mejores sentimientos de amor, de consuelo, compasión. No se trata nada más que de formar una imagen de esa persona, preferiblemente cuando duerme, o visualizarla en su casa y después mandarle todo lo mejor de una forma sincera y amorosa. Eso sí, los pensamientos tienen que ir cargados de voluntad. Tiene que haber mucha voluntad, mucho deseo de que le alcance, de que le lleguen y que le hagan bien. Es cierto que puede ser que en esos momentos a lo mejor pues no puedan penetrar en su aura cuando le alcancen. Pero bueno, si lo hacemos con verdadera voluntad y concentración, como he dicho, los pensamientos se quedarán allí y al final de una forma u otra terminarán influenciándole. Pero nuestros pensamientos no solo pueden influir a los vivos, los fallecidos también pueden ser aliviados gracias a la repetición de pensamientos amorosos hacia ellos. Sin embargo, y en general, nunca debemos crear pensamientos egoístas u otras formas de pensamientos que les dominen o que les obligue a actuar en determinado sentido. Una ley universal es que es un gran pecado y tiene un karma, como efecto, tiene un karma muy duro, dominar a otra persona, obligar a otra persona a hacer algo en contra de su voluntad. Sabemos que el origen de nuestras acciones está en el pensamiento, generalmente surgen del pensamiento, excepto los casos que son por instinto, impulso, etc. Sobre todo cuando repetimos una forma de pensar, creamos ese hábito. También sabemos que la mente se puede ver estimulada a pensar en determinada forma por medio de los deseos, de los sentimientos y emociones. Por eso hay que estar siempre vigilantes. Por otro lado, hay que decir que prestamos poca atención y damos poca importancia al cuerpo y al mundo físico, porque también lo que perciben nuestros sentidos físicos nos hacen pensar en determinadas formas, sin darnos cuenta, sobre todo. Es más, vamos, es que incluso lo que ingerimos, lo que consumimos, en forma de alcohol, tabaco, drogas, etcétera, afecta a nuestra manera de pensar y a nuestros sentimientos. Degradan. Esas cosas degradan, dominan a la persona, les altera la mente, les cambia la personalidad, la forma de pensar. Se ven dominados por deseos y por sentimientos. Y al final, bueno, pues la mente se queda medio inutilizada. Por eso no debemos restar importancia a ninguno de nuestros cuerpos, ni el físico, ni el de deseos, ni el etérico, que donde se forman los hábitos, porque lo que hagamos con cada uno de ellos puede repercutir en los demás. Nuestro deber es trabajar con los diferentes cuerpos para purificarlos e incluso ayudarnos con todo lo que podamos para ello, siempre que no sea negativo y siempre que no perjudique a nadie, claro. Ejemplos de ayuda, pues las lecturas de naturaleza abstracta que nos elevan a las regiones más elevadas y que por medio de la repetición pues podemos hacer que la materia más baja se atrofie y desaparezca. Segundo, los ambientes de paz y armonía, porque aun sin querer nos influyen positivamente. Tercero, la oración y lecturas litúrgicas hechas con devoción, que nos despiertan pensamientos y sentimientos de compasión, de altruismo, de fraternidad, etc. Y cuarto, un lugar donde oremos y meditemos, porque día a día vamos acumulando pensamientos y sentimientos de las regiones más elevadas del mundo del pensamiento y del mundo de deseos. El mejor control sobre la mente viene por medio de la concentración y la meditación también, pero la concentración es más. Para ello es necesario el desarrollo de la voluntad y para conseguir esto hay que persistir. No hay que dejarse vencer nunca.
Solo es vencido quien deja de persistir. Si persistimos en dominar la mente para pensar, como he dicho, con la concentración, la meditación, para pensar en lo que queramos por medio de la voluntad consciente, pues llegaremos a transmutar pues todo lo negativo en positivo, o sea, el odio en amor. Si pensamos cosas verdaderas, no daremos pie a la mentira ni al engaño. Si pensamos en, yo qué sé, la humildad, no lo haremos en el orgullo. Si en la amistad, pues no en la enemistad. Si intentamos ver la parte buena de las cosas, no veremos las partes malas. Si queremos actuar con buena voluntad, lo conseguiremos. Nosotros podremos conseguir lo que queramos por medio de concentrar voluntariamente la mente en lo que deseemos. Hay que estar siempre a la expectativa, porque estamos creando pensamientos constantemente. Hemos hablado ya del efecto de nuestros pensamientos sobre la atmósfera mental donde nos encontremos y sobre el mundo del pensamiento. Pero ahora quiero hacer hincapié en el hecho de pensar mal sobre una persona concreta. La mente también forma sus hábitos, según nos dejemos llevar por el cuerpo de deseos o según utilicemos nuestra voluntad para controlarla. Por tanto, quien comienza por pensar mal de alguien puede terminar pensando mal de todo cuanto le rodea. De esa forma, no solo perjudica al mundo entero y a él mismo como efecto de su creación, sino que además se crea una deuda con las personas a las que perjudica, sea consciente o inconscientemente. Una persona puede pensar mal una cosa sobre otra, pero si se deja llevar por ese mal pensar sobre la otra, puede terminar viendo todo o lo peor en esa persona, y en todo lo que haga, y en todo lo que diga, y en todo lo que surja. Y el que tiene el hábito de pensar mal y de criticar todo, pues se va empeorando cada vez más si no controla por medio de la voluntad, si no controla la mente. La manera de cambiar esta forma de pensar es haciendo lo contrario, o sea, fortalecer la voluntad y enfocar la mente en esa persona para concentrar la mente o concentrarse en sus cualidades. Así anularemos ese mal hábito y los pensamientos negativos, ese hábito de pensar mal, morirá por inanición. La indiferencia también muchas veces es útil. Si tenemos el hábito de pensar mal sobre una persona que nos hizo algo, además de procurar ya no volver a pensar en ella o centrarnos en sus virtudes, hay veces que simplemente la vemos y hacernos el indiferente y pasar de largo y no crear ni un solo pensamiento, ni bueno ni malo, también da resultado, pero siempre es mejor buscar lo positivo en una persona. Sobre todo porque lo que creamos es positivo y contrarresta todo lo negativo que hayamos creado antes. La indiferencia, como he dicho, es otro método, para no dejarnos llevar por todo lo anteriormente mencionado, puesto que no permitimos que la mente se centre en ninguna cosa que nos pueda perjudicar. Hay que darse cuenta de que con todo este conocimiento llevado a la práctica, conseguiremos modelar la mente y elevarla a las regiones superiores para traer nueva y mejor o más espiritualizada materia mental con la cual podremos experimentar y pensar en cosas nuevas. Todos hemos notado la diferencia que hay entre una mente ocupada y concentrada en algún trabajo y, por el contrario, una mente ociosa. La mente ociosa tiende a dejarse llevar por el cuerpo de deseos, por los pensamientos ajenos o incluso por las circunstancias. Cuando ocurre esto, los pensamientos se repiten y flotan alrededor de su creador, de forma que cuando la persona se deja llevar repetidamente por esos pensamientos ociosos, puede terminar sugestionado u obsesionado por ellos, hasta el punto de caer en algún mal hábito o pasión. La explicación a este hecho es simple cada vez que se repiten esos hechos o pensamientos.
más dominio hay entonces, o más dominio tiene sobre el individuo. Y si no fortalece su voluntad para suplantarlos, el asunto puede ser grave, o puede pasar a ser grave. En estos casos graves se llega a decir que son magos negros, elementales o demonios los que le afectan, pero en realidad son las propias creaciones mentales de la persona quienes le obsesionan. Supongamos que una persona no tolera a otra, entonces comenzará a pensar mal sobre él, y cuanto más conflicto haya, los pensamientos serán peores, hasta poder discutir, pelearse, tomar venganza, cualquier cosa. Pero si en este mismo caso el primero es, por ejemplo, un superior respecto a otro en una actividad laboral, un jefe respecto a un empleado, pues puede utilizar su poder para hacerle daño, el jefe, si es una especie de dictador o algo así. Y eso quizás no está en el destino del trabajador, es una causa que está creando el jefe, el dictador. ¿Hasta qué punto debemos reflexionar antes de actuar? ¿Hasta qué punto debemos buscar el bien en el mal? Pues aunque a algunos les parezca difícil o ilógico, la respuesta es siempre que creamos que nuestros pensamientos no son buenos respecto a la otra persona. Pero las influencias de los malos pensamientos no terminan aquí. Muchas veces son los pensamientos de otros que atraemos por la ley de atracción los que pueden hacernos actuar negativamente contra otro. Y esto, en muchos casos, es como la gota que colma el vaso y hace que el individuo pase a la acción. Una persona puede estar obsesionada por él mismo con la intención de cometer una violación, un robo o simplemente un acto contra esa persona que le fastidia. Pues bien, otro pensamiento similar que llegue a su mente puede ser el último impulso para cometer ese acto. Cuando ocurren estos hechos, muchas veces podemos oír decir a sus autores que no entienden cómo pudieron cometer ese delito, pero no saben que el porqué procede de dejarse llevar por el cuerpo de deseos, de tener una voluntad débil que no ha sabido controlar la mente para razonar, y por último, porque el deseo se ha hecho tan poderoso que ha vencido a la mente y le ha presionado para que lo hiciera. Todos sabemos que el cuerpo mental es parte de lo que llamamos aura, que esa aura está compuesta de nuestros propios cuerpos y que cada uno de esos cuerpos tiene su propia naturaleza y grado de desarrollo. Por tanto, podemos imaginarnos cómo ve el mundo una persona influenciada por pensamientos y sentimientos negativos. Digamos que ve el mundo a través de un cristal sucio que no permite entrar la luz. Esta persona debe comenzar a practicar la epigénesis y a crear toda clase de pensamientos positivos que hagan morir de inanición a los antiguos. No será fácil porque, aunque al poco tiempo crea que los ha vencido, no es así. O no suele ser así. Esos pensamientos y deseos están unidos a él por mucho tiempo y también se encuentran en los lugares donde él suele estar. Lo que indica que en cuanto vuelva a pensar en esos mismos hechos, ellos intentarán penetrar en su mente. Supongamos que una persona está en un despacho, es muy negativa, tiene una mente malpensante o critica mucho. La crítica es el fruto de los malos pensamientos y él se sale de ahí y va, pues no sé, va a misa, dedica unos minutos a la oración o a meditar y bueno, pues se limpia un poco la mente y se encuentra muy bien en esos momentos y se promete que ya no va a criticar más, que no va a ser tan negativo y entrará en su despacho otra vez, el cual tiene una atmósfera totalmente negativa creada por él y a la mínima que se descuide le bombardearán todos esos pensamientos negativos que él ha creado. Y otra vez estará en el mismo caso, hasta que se fortalezca ahí dentro del despacho, a través de la voluntad, de la persistencia, limpie su mente, deje de practicar eso y por el contrario comience a practicar lo positivo.
Cuando se ha evolucionado mucho ya no tenemos materia de deseos inferiores, sino de las regiones superiores, donde se responde con los mejores deseos y sentimientos. Entonces, estos elevados sentimientos y deseos se unen a la razón, al razonamiento de la mente concreta, espiritualizada por el ego, que es quien entonces dirige y controla los cuerpos de una manera consciente. La actividad de la mente desarrolla el cuerpo mental y según el tema de concentración, de desarrollo, así vibra, brilla y se expande y aumenta de tamaño rompiendo la simetría. Una persona que se altera fácilmente crea una especie de úlcera o desequilibrio en el cuerpo mental que a la mínima de nada, como he dicho antes, manifestará su mal humor y desequilibrio hasta ser una persona inquieta, inaguantable o excéntrica. O sea que la concentración sobre un tema negativo produce una alteración o remolino que atrae materia mental más baja o cristalizada y con cada repetición que haga también la aumenta y esto obstaculiza la expresión del ego, del yo superior, y también obstaculiza el hecho de que pueda recibir y ver claramente lo que recibe, percibir lo bueno en pensamiento, lo que le llegue a través de la mente. Así el hombre no es capaz de razonar ni de enviar o crear nada bueno, y esto es como una enfermedad que va contaminando a toda la mente. Así pues de un solo prejuicio pues pueden derivarse otros muchos. Cuando digo que es muy aconsejable controlar la mente para vencer el cuerpo de deseos y para pensar exactamente lo que sea beneficioso para la humanidad, estoy diciendo que esta forma de pensar ayuda a crear armonía en los mundos invisibles. Esto es así porque, como sabemos, cuando damos una versión diferente de unos hechos, como cuando hacemos una crítica, estamos aumentando el mal y creando destrucción en esos mundos superiores, tanto en el de deseos como en el mental. Las versiones erróneas que se cambian, que se confunden, malintencionadas, las críticas, se unen, fortalecen y crean destrucción. Por eso nosotros debemos considerar como elementos, nos debemos considerar como elementos equilibradores y bienhechores, pensando en verdad, lo que sea sinceridad y lo que sea positivo. Una mente al servicio de los deseos es hacerse más salvaje e inhumano. La persona de débil voluntad se ve hecho un esclavo desde el aspecto exterior y el de fuerte voluntad dominará su destino, sus circunstancias y deseos desde adentro. Cuanto más nos esforzamos en pensar voluntaria y conscientemente, más permitimos al yo superior que se manifieste en la personalidad. Más abrimos un cauce. Por este medio elevaremos la parte inferior del deseo a la superior y ésta a la inferior del mundo del pensamiento para así poder dirigir nuestra vida como si fuéramos ese yo superior, ese observador o ese pensador, como también se le suele definir. Es una buena práctica, además de estar pendientes de la naturaleza de nuestros pensamientos, intentar estar voluntaria y conscientemente en el puesto del ego, o sea, intentar ser ese propio ego en ese nivel tan elevado. O sea, imaginarnos por encima de la mente razonadora, en la región abstracta del mundo del pensamiento, y utilizar la mente de manera que podamos discernir sobre los pensamientos que nos llegan y en los que emitimos, a la vez que no permitimos el entretenimiento ni la despreocupación de la misma, de la mente. Con esta práctica podemos comprobar el poder que obtenemos sobre todos nuestros cuerpos. Podemos hacernos a la idea de qué tipo de mente estamos germinando para la futura vida y cómo estamos desarrollando el genio y la epigénesis. Como sabemos y predica nuestra filosofía Rosacruz,
La pena de muerte no solo perjudica al ajusticiado, sino que también lo hace a la humanidad. Los fallecidos por este tipo de condena siguen teniendo su cuerpo mental, tienen su mente. Le han quitado el cuerpo físico, pero ellos siguen estando ahí, siguen sintiendo, siguen pensando. Y al estar llenos de odio y con ánimo de venganza, utilizan su mente para infundir sus malos pensamientos en los vivos que piensan como ellos, en los que están en sintonía con su naturaleza. De ahí que tengamos la obligación moral y espiritual de combatir la pena de muerte y de fomentar el perdón en los sitios donde podamos predicar nuestra filosofía. Lo mismo que ocurre con estas personas ocurre en nuestros hogares y en en otros muchos sitios. Es decir, nuestros hijos menores y otras personas fácilmente influenciables deben ser nuestro objetivo para sembrar en su mente la semilla de la fraternidad, del perdón, del amor, etcétera, para anular las que hoy todavía existen sobre el racismo, la xenofobia y un sinfín de cosas más. La mente es muy poderosa y puede transformar y cambiar muchísimas cosas, aunque no lo veamos. La mente debe ser liberada y desarrollada, y para ello algunos de los mejores métodos son la concentración de la mente en temas abstractos, como son las matemáticas y la cosmogénesis, que ya he dicho. Mantener una mente fluida y abierta, para que no se cristalice en determinadas formas, y por el contrario esté lista para recibir nuevos conocimientos. Y por último, por el estudio de la religión que emancipa a la mente del cuerpo de deseos. La religión, la devoción, la adoración, todo eso separa a la mente de esa atadura que tiene con el cuerpo de deseos. A través del ejercicio de la concentración sobre estos temas fortalecemos la mente porque atraemos materia mental de la misma naturaleza. Lo mismo que en la música las escalas mayores manifiestan alegría, felicidad y aspiraciones y las menores indican pena y depresión, así nosotros podemos estimular esos buenos sentimientos si pensamos positivamente. De esta forma, los elementales que atraigamos, que he mencionado antes, serán de elevada naturaleza y harán bien. Hay elementales más desarrollados y otros menos, y vendrán según la naturaleza de los pensamientos que creemos. Naturalmente que estos pensamientos y elementales que les habitan afectan al carácter de la persona, según sea su naturaleza. De tal forma que, cuando decimos que una persona está hundida por la tristeza, no ocurre ni más ni menos que esa persona le ha dado demasiadas vueltas a determinados pensamientos negativos, a problemas, preocupaciones, malos deseos, malos sentimientos, etc. Podría mencionar algunos hechos importantes del uso de la mente respecto a la práctica de la concentración, la meditación y otros métodos de desarrollo mental y humano. Pero no tengo esa intención, puesto que sería muy largo. Sin embargo, sí quiero dejar constancia de una manera sencilla de desarrollar la mente en nuestra vida cotidiana. Se trata de tenerla enfocada por medio de la concentración constante en todo lo que hacemos. Es decir, poner nuestra voluntad de interés en hacer lo mejor posible todo lo que estemos haciendo. Poner nuestra atención, nuestra voluntad, nuestra conciencia en hacerlo bien. Y siempre con el ánimo de perfeccionarlo cada vez más. Con este ejercicio no solo hacemos las cosas cada día mejor, sino que además, y con esto termino, primero, tenemos la mente controlada. Segundo, desarrollamos la voluntad y la epigénesis. Tercero, las grabaciones en el átomo simiente son cada vez más claras y fuertes. Cuarto, resolvemos mejor los problemas. Quinto, tenemos más opciones de practicar el libre albedrío para así no dejarnos llevar por el cuerpo de deseos ni por la opinión general. Sexto, la podemos relajar cuando queramos y por los medios más beneficiosos para ella. Séptimo, evitamos que la mente ande suelta de un objeto de atención a otro,
o pensando por sí misma. Octavo, la mente está más libre para aclarar cualquier confusión u obsesión. Noveno, la fortalecemos en la línea que nosotros queramos. Y décimo y último, obtenemos un perfecto control del carácter. Fin de la segunda parte del cuerpo mental.